Trabajo con jóvenes hace algún tiempo, pero nunca había tomado tan en serio la importancia de la teología en el ministerio. Hablar de teología es hablar de una ciencia humana que nos lleva a reflexionar, a hablar y a actuar de una forma crítica ante Dios y su creación y ante los hechos revelados divinamente. La teología ha surgido desde las trincheras del Evangelio, desde la práctica del Evangelio. La Iglesia, de Hechos y los libros que se han escrito en el Antiguo Testamento han surgido desde la acción y la práctica misma. Las cartas del apóstol Pablo siempre tienen el propósito de ayudar a la Iglesia. Entonces, la teología tiene el propósito de ayudar a la Iglesia, de ayudar al ministerio. Una teología que no aporta al ministerio es como una pieza de museo que puede ser muy bonita y muy hermosa, que responde a lo mejor a preguntas que nadie hizo, que habla de temas que a nadie le importa o que son poco relevantes en este tiempo. Una teología que no sirve o que no apunta al cumplimiento de la misión, a la meta, es una teología como esa pieza de museo, hermosa, pero que finalmente no sirve. Pero lo mismo sucede con un ministerio que carece de fundamento teológico. Cuando el ministerio no tiene teología, es igual, es una pieza de museo que puede ser muy hermosa y puede ser muy activista, pero no tiene fundamento doctrinal. Entonces, hoy tenemos de que no se habla de teología. La teología pareciera estar separada del asunto práctico del ministerio. Y ese podría ser uno de los errores más grandes que los líderes podríamos cometer, intentar separar la doctrina, la teología, la investigación, la parte intelectual de la parte ministerial. Sin embargo, la teología es el andamio sobre el cual se sostiene el ministerio generacional. No hay forma de construir un ministerio sin hacerlo sobre las bases fundamentales de la doctrina, de la teología, del estudio profundo de Dios, de su palabra, de su creación, de aquellos hechos revelados divinamente. Entonces, la teología es el mapa del ministerio, es lo que nos va a guiar a tomar decisiones, a fijar el rumbo, a dar los pasos siguientes de forma correcta y adecuada. Es el esqueleto del ministerio generacional, es aquello que va a sostener todo lo que vamos construyendo. La teología nos ayuda a evaluar el ministerio, nos ayuda a enfocarnos en aquellas cosas que son importantes en este tiempo, en aquellas cosas que son necesarias en medio del ministerio. Por eso resulta muy importante y muy trascendente hacer teología de forma intencional. ¿Cómo hacemos teología de forma intencional y de forma práctica sin abrumarnos con la idea o solo escuchar la palabra teología? Haciéndonos preguntas, cuestionando un poco más, realizando preguntas respecto a temas que deberían de ser relevantes en este tiempo, desarrollando y ampliando nuestro conocimiento intelectual, iniciando por el estudio de la palabra de Dios de una forma diligente, responsable, crítica, intuitiva, interesada. Además de eso, es importante estudiar materiales que nos permitan ampliar de una forma objetiva la verdad de la palabra de Dios. Nuestra fe no se puede fundamentar sobre emociones o sentimientos. Nuestra fe se fundamenta en hechos reales, en hechos que pueden sostenernos de una forma segura. Es imposible hacer ministerio sin fundamento doctrinal y teológico. El ministerio sin teología podría convertirse solo en activismo. Lo importante no solo es hacer algo, sino el saber por qué lo hacemos y el saber hacia dónde vamos.
En la Biblia podemos encontrar libros como Romanos, donde el apóstol Pablo escribe la mayoría de capítulos enfocándose en el aspecto doctrinal, poniendo las bases de la fe más importantes como el pecado, la necesidad del ser humano, la justificación, la santificación, la gloria, el cuerpo glorificado, que va a hablar más adelante, y después, al final, el apóstol Pablo habla de los asuntos prácticos del ministerio. ¿Cuál es el detalle de Romanos como un ejemplo? Es que el apóstol Pablo siempre establece fundamentos teológicos y doctrinales para después hablar de asuntos prácticos. Y no es al contrario, no solo comienza con los asuntos prácticos de la iglesia, del ministerio, y después establece el fundamento. Así no hace iglesia el apóstol Pablo. Por eso es que es importante ser diligentes, ser responsables respecto a nuestra teología, a nuestra doctrina, al estudio responsable de Dios, de sus criaturas y de los hechos revelados divinamente. Quisiera cerrar con una frase que me gusta: una teología sana se va a reflejar en una adoración profunda. Dicho esto, diríamos que el no ver en nuestras generaciones actuales una adoración profunda, una adoración sincera, una adoración real, probablemente el problema en sí no es la adoración, probablemente el problema en sí es que no conocen de forma completa al Dios al que adoran. Entonces, el desafío en este tiempo a nivel personal es que estoy queriendo entrar a hablar, a reflexionar y a actuar críticamente sobre Dios, sobre sus criaturas, sobre los hechos revelados divinamente. Meditar y profundizar más en los aspectos teológicos de mi fe.